a Este-Oeste. En esta ocasión vamos a conversar acerca del Encuentro Nacional de Empresarios 2015 que promueve Fundesa, 12º ENADE que se llevará a cabo. Vamos a conversar acerca de los objetivos, de las metas, de los invitados, de la programación, de los que han pasado antes y las actividades previas al ENADE 2015 y de las proyecciones de qué se espera pueda suceder a partir de ahí. Este ENADE se trata de fortalecimiento institucional, así que para hablar de este tema me acompañan José Miguel Torreviarte, quien es vicepresidente de Fundesa y presidente del comité organizador del ENADE 2015, y Juan Carlos Zapata, quien es director ejecutivo de Fundesa. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Muchas gracias, Quique, por tenernos de nuevo en este programa. Y ahí está el término de nuevo, ¿verdad? Porque lo hemos hecho todos los años tratando de dar seguimiento tanto a lo que se hizo en el ENADE anterior y que se ha avanzado con los resultados del ENADE anterior, como lo nuevo que viene, que es lo nuevo que se está planteando en este ENADE. Así que hablemos un poco justamente acerca de esta continuidad, de estos 12 ENADES, lo que nos han ido dejando y dónde estamos en este momento. Bueno, Quique, definitivamente que hemos venido ya 12 ENADES, siempre trabajando alrededor del tema de lo que es desarrollo y competitividad, muchos de los temas pasados, y hemos tocado el tema de fortalecimiento institucional también en el pasado, pero tal vez lo especial de este tema es que ahora venimos de una secuencia de eventos a partir del 2010, donde vimos la necesidad de ponernos el reto de reducir la pobreza de un 51 a un 35%, entonces generamos el proyecto de lo que es Mejoremos Guate, que en el 2011 ya salimos con lo que es la propuesta de Mejoremos Guate con 4 ejes de trabajo. Esos 4 ejes los hemos ido abordando en los últimos 3 ENADES. Primero fue el tema de generación de empleo a través de lo que es, le llamamos Démosle Chance a Guate, que es cómo generamos más empleos formales. El ENADE del 2013 ya fue sobre lo que es una Guatemala solidaria, cómo es que necesitamos gente en sus plenas capacidades para poder realmente buscar esas oportunidades que necesitan en la generación de empleo formal. Y después el año pasado, que fue el tema de lo que es seguridad, alrededor de también siempre enfocado en el individuo, pero cómo tenemos seguridad en Guatemala para lograr las metas de la reducción de pobreza. Y este año nos toca lo que es fortalecimiento institucional, cerrando el ciclo completo del proyecto Mejoremos Guate. ¿Y por qué es importante el tema del fortalecimiento institucional? No solo por lo que está ocurriendo ahorita en Guatemala, donde vemos que lo que es la corrupción o la desarticulación o la ingobernabilidad que se ha dado es por esas instituciones que se han ido debilitando en el tiempo, no, que también para lograr esas metas de reducción de pobreza necesitamos las instituciones del gobierno fuertes para que sean la contraparte a tener la propuesta que hagamos, que la reciba un gobierno que pueda implementarlas. Entonces, de eso se trata este ENADE. Juan Carlos, cuando escucho a José Miguel y tratamos de regresar incluso, recordando la cifra de la meta que era bajar de 51% de población en pobreza y pobreza extrema a un 35%, ¿cuánto hemos avanzado en esa meta general? Que yo sé que no es una meta o una obligación de Fundesa en particular, pero se planteó como una meta nacional el proceso este. Así es. La pobreza medida en Guatemala son aquellas personas que viven por debajo de $3 al día. Esto en el año 2010, cuando se lanzó públicamente el reto de reducir la pobreza al año 2021 a un 35%, resulta que en el año 2011, cuando se hace la nueva encuesta, la pobreza está en 54%. Ya sube en vez de... Así es. Lo que sí se redujo fue la pobreza extrema, pasó de 15% a 13%, pero entonces lo que vemos es que hay personas que lograron salir de la pobreza extrema, pero que todavía hay muchas personas que tienen todavía muchas limitantes, especialmente por 4 factores que no permiten que Guatemala crezca por encima del 6%. Una alta tasa de nutrición crónica, baja calidad educativa, nuestra tasa de inseguridad, especialmente la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que está ahora en 31, en ese entonces estaba en 46, se ha ido mejorando por cada 100,000 habitantes, y los temas de corrupción, especialmente lo que ha pasado en los últimos meses, pues delimita mucho la falta, digamos, de transparencia y de fortalecimiento institucional que necesitamos como país. Por eso es que la iniciativa Mejoremos Guate
que se lanza públicamente en el 2011 y que empieza a tener cada uno de esos pilares, una Guatemala más próspera, una Guatemala más solidaria, una Guatemala más segura, y este año que durante el ENADE como plataforma de comunicación vamos a utilizar el tema de fortalecimiento institucional como eje central, pues eso es lo que hemos venido trabajando para que realmente hayan indicadores sobre los cuales podamos medir. Tenemos además 3 índices que le dan seguimiento a cada uno de los pilares. En el tema de oportunidades, por ejemplo, hay varios índices como el índice del Doing Business, de competitividad. En el tema de solidaridad, por ejemplo, se ve mucho la relación entre cómo podemos reducir la desnutrición crónica y mejorar la calidad educativa. Y en los temas institucionales, que es donde el país realmente no ha avanzado porque no se han hecho cambios estructurales que permitan mejorar las instituciones, creemos que ahí es donde este ENADE pues, puede aportar mucho en esa discusión, especialmente en 5 áreas que logramos trabajar durante todo este proceso de preparación, en temas, por ejemplo, de servicio civil, en la aplicación de justicia, en lo que son las acciones para poder transparentar el gasto público, descentralización y por supuesto la generación de los propios recursos del Estado. Decías hace un momento, José Miguel, que son instituciones que se han ido debilitando. Yo he planteado mucho que son instituciones que se diseñaron débiles en un momento dado per se, como una forma de poder tenerlas un poco bajo control, en el sentido de que incluso ahora el sistema de corrupción lo que ha logrado es generar un estado paralelo, y ni siquiera es un estado paralelo, es tomar control de las estructuras de la SAT, por ejemplo, de las aduanas específicamente, en algunos casos hasta de la policía, cuando lo hemos visto así, y entonces es una estructura que nace débil y nace de alguna forma manejable o administrable o comprable, que es lo que hemos visto últimamente. ¿Cómo reconstituimos esas instituciones para que logren ser suficientemente independientes y autónomas de esos poderes paralelos que nos han comado? Definitivamente que es un reto y es parte de lo que vamos a tener que ver, no solo, pues tal vez el punto es con lo que ha ocurrido hasta la fecha no se va a resolver el tema de fortalecimiento institucional y no se va a acabar la corrupción. Como tú decís, las instituciones de alguna manera fueron diseñadas de cierta manera donde hay discrecionalidad en el nombramiento de las personas, y esa discrecionalidad al final de cuentas pues en algún momento puede haber funcionado porque tal vez las personas eran más idóneas y podían haber aplicado bien o trabajado bien en las instituciones, y eso lo podemos ver en lo que ha ocurrido recientemente. Si la persona es la correcta, si tiene las ganas de hacer las cosas bien, pues las cosas cambian. O en el pasado también hemos visto que las instituciones han funcionado, pero al permitir la discrecionalidad, el nombramiento de personas es donde definitivamente que se puede arruinar completamente, o se rompe el ciclo virtuoso y se convierte en un ciclo vicioso donde cuesta mucho salir a futuro. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ver cómo se hacen las modificaciones en el caso de la SAT, cómo hacemos reformas orgánicas a la ley de la SAT, donde quién es el que nombra al superintendente de la SAT, que no sea necesariamente el presidente de turno, porque se politizan los puestos y es lo que ha venido ocurriendo. Entonces se vuelven intereses políticos en intereses de país. Parte del objetivo en su momento para aislar del tema político algunos de esos procesos fueron las comisiones de postulación, por ejemplo, que buscaban generar una instancia como que a cierta distancia del poder político para que fuera desde ahí donde se filtrara y se manejaran los nombres de las personas que ya después el sector político, sea el Congreso de la República o el presidente de la República, nombraran a las personas. Eso en vez de aliviar la parte política de los nombramientos, politizó esas instancias a donde trasladamos el poder de decisión. Eso lo que te lleva a la duda es, ¿son las instituciones las que tenemos que cambiar o son las personas que están llegando a los diferentes espacios que ya llevan una agenda en particular de aprovechar el sistema? Hay acciones sobre las cuales se puede trabajar, primero en cuanto a la meritocracia para las personas que están ya dentro de las instituciones. Eso es fundamental, especialmente en la SAT. Por ejemplo, uno de los controles que se dejó de utilizar son la propia contratación por polígrafo, que eso era fundamental en cuanto se generó, digamos, la autonomía de la SAT. Uno de los temas era llevar mejores personas a la institución. De hecho, muchas personas que estuvieron en el Banco de Guatemala empezaron a trabajar en la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, lo que es importante de lo que mencionaba de las comisiones de postulación
y que es un proceso en muchas organizaciones que además es constitucional, especialmente en los magistrados de la Corte Suprema, la Fiscal General. Son procesos que si no empezamos a hacer modificaciones dentro de la estructura del sistema de justicia, que tarde o temprano va a llegar a una reforma constitucional, es muy complicado que digamos que realmente va a ser un organismo independiente. Y lo hemos visto con universidades que hoy por hoy pues tienen carreras de derecho única y exclusivamente para poder participar en esas comisiones de postulación, además de que el proceso, hablando específicamente de cuánto duran los magistrados, 5 años es muy poco tiempo para realmente garantizar una independencia de resoluciones que francamente ponen al magistrado en una situación muy complicada, en donde en otros países como en Estados Unidos lo que vemos es que realmente hay una mejor continuidad de los procesos de elección. Así es que estamos claros que existen algunas mejoras que en el tema de fortalecimiento institucional no es solo cambios de iniciativas legales, sino también en algún momento se va a tener que hablar de un cambio especialmente en el sector justicia a la Constitución. Porque vamos a ir al corte en un momento, pero lo hemos hablado en otras ocasiones, y es que en este momento no han habido cambios radicales recientes, sino que son cambios que hubo en legislación hace 3, 4, 5, hasta 8 años, y sin embargo vemos cómo tenemos a un expresidente en la cárcel, prisión preventiva, a una ex vicepresidenta en la cárcel en prisión preventiva, magistrados, jueces, y vemos personal operativo, técnico y de diferentes niveles de las instituciones públicas y algunas personas ya del sector privado o facilitadores que están en la cárcel. Y aunque hubo cambios de leyes hace 5 u 8 años, este año hubo un cambio en la actitud y la disposición, uno del MP, respaldado obviamente por la CICIG, para perseguir a esas personas. Entonces vuelve a la pregunta del tema: ¿es la institucionalidad la que estaba fallando o eran personas que no estaban haciendo su trabajo dentro de la institucionalidad que estaba disponible? ¿Dónde está el dilema en ese caso? O sea, ¿es la persona y necesitamos personas que se atrevan o necesitamos una institucionalidad que les permita atreverse? Yo creo que es las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que sí tiene que haber personas, uno, que estén empoderadas y que se atrevan a hacer las cosas, porque definitivamente pues los temas de corrupción son temas serios, donde una persona puede poner en riesgo su vida, donde sepa que también no pone en riesgo su carrera, porque lo que está haciendo es por su carrera también, y que no el día de mañana puede tomar acciones contra el presidente de Guatemala, y dónde va a parar para despedir por completo. Entonces definitivamente que el empoderamiento que ha venido a dar la CICIG a estas instituciones ayuda mucho. Entonces el reto es cómo después, la época post-CICIG, cómo hacemos las reformas suficientes para que se mantenga ese empoderamiento, esa independencia, y que puedan de alguna manera seguir funcionando las instituciones como lo han hecho en los últimos meses. Vamos a ir al corte, vamos a hablar un poco más acerca justamente cuál es la agenda, entonces qué actividades se han hecho previo a la actividad del 8 de octubre, que es el ENADE, y qué actividades se llevarán a cabo el 8 de octubre. Así que vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste, ahora volvemos. En Este Oeste, conversando acerca del ENADE 2015. El tema principal es fortalecimiento institucional. Estamos conversando con José Miguel Torreviarte y Juan Carlos Zapata de Fundesa, quienes están en el comité organizador también del ENADE 2015. Y hablemos un poco acerca de lo que ha pasado previo al ENADE 2015, las actividades, los talleres y estos eventos que se han llevado a cabo antes, Juan Carlos. Bueno, pues durante los últimos 4 meses hemos venido trabajando una serie de talleres, 7 temas puntuales en donde se ha venido fortaleciendo todo este proceso. Enfocado primero en el tema de servicio civil, se hizo un estudio sobre una estrategia de modernización del servicio civil, en donde lo que veíamos es que la iniciativa que está hoy en el Congreso, de ser aprobada, sería peor de lo que tenemos actualmente.
Entonces, estamos hablando aquí que en otros países, y aquí pongo el ejemplo de Chile, de Perú, de Colombia, lo que hicieron fue fortalecer a sus oficinas de servicio civil. De hecho, en el caso de Perú, lo que hicieron fue llamarle por otro nombre, ya no se llamaba, aquí tradicionalmente se le conoce como la Oficina Nacional de Servicio Civil, la ONSEC. En Perú era muy similar el nombre y ahora le pusieron Servir. Un concepto totalmente distinto en donde hacen un cambio transversal a la forma en que por temas de meritocracia las personas pueden realmente empezar y ascender dentro del servicio público. Hemos trabajado entonces ya una reglamentación muy puntual que ayude a los ministerios a empezar a tener mejores contrataciones y que se base precisamente en el tema de meritocracia. Los otros temas que se han trabajado tienen que ver con la Superintendencia de Administración Tributaria, especialmente para poder fortalecer la autonomía de la SAT, empezando por la forma en que se elige al superintendente de Administración Tributaria, que hoy por hoy lo elige el presidente, en donde se recomienda hacer una modificación a la ley orgánica y que sea el directorio quien nombre al superintendente luego de un proceso competitivo. Dentro de los otros factores, se han hablado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí tal vez la principal conclusión es separar el proceso de gestión administrativa de la parte médica, o sea, porque son realmente dos procesos completamente distintos que muchas veces no se manejan con la misma transparencia. Y luego, pues hablamos mucho del tema de gestión por resultados, especialmente enfocado en cómo las acciones se pueden mejorar para que empiecen a haber indicadores dentro del estrado. Ahí va a ser fundamental el papel que la Secretaría General de Planificación pueda continuar en el próximo gobierno. Eso es lo que creemos importante, que se fortalezca SEGEPLAN. Y dentro de los temas de transparencia, estamos también en la parte de descentralización de todos los recursos, cómo poder generar mecanismos para que el presupuesto y de todos los ingresos que le llegan al Estado se puedan también generar inversiones en los municipios para que haya mayor desarrollo económico y social en esas regiones. Parte del concepto de la institucionalidad tiene que ver con instituciones per se, pero también con que regularicemos o volvamos más formales procedimientos y acciones que se llevan a cabo periódicamente, José Miguel, porque dentro de lo que planteaba Juan Carlos, hay temas que tienen que ver con una institución en sí, la SAT, por ejemplo, que es el tema que me ha gustado mucho, sí. Pero hay otros que tienen que ver con que cuando tú vas a hacer algún procedimiento, sepas con certeza cuál es el procedimiento que se tiene que seguir, no importa qué funcionario o quién esté. O sea, ese tema de la discrecionalidad a la hora de tomar decisiones del funcionario en sí mismo. ¿Cómo podemos fortalecer esos procesos cuando la cultura que ha habido hasta ahora justamente es que hay mucha libertad, mucho criterio para el funcionario que pueda determinar? Y regreso al tema de la SAT y lo que hemos visto en el caso de la línea, donde el famoso semáforo, que no es que físicamente hay un semáforo, pero hay un sistema aleatorio que te dice si pasás o si no pasás libre, digamos, en el lugar. Eso se presta mucha discrecionalidad. Lo vemos para el que ha viajado en el aeropuerto. Cuando entras con tu maleta, la discrecionalidad que tiene el vista o el técnico de aduanas que está ahí, que te dice usted sí pasa revisión, usted no. Esa discreción es la que te rompe la certeza de lo que puede pasarte en cualquier negocio. No, definitivamente que sabemos todos que lo que es la discrecionalidad, no solo en el nombramiento de personas, sino que en los mismos procedimientos que las personas implementan, lo pueden cambiar de un año con otro y todo en función... O de un cliente a otro, o sea, de un usuario a otro. Entonces, eso es lo que se presta a corrupción. Entonces, que alguien si quiere saltarse las trancas porque es discrecionalidad de la persona que está en la SAT, en aduanas, pasar o no pasarte, entonces donde se presta, se abren las puertas a la corrupción. Entonces, esa discrecionalidad es la que tenemos que evitar que ocurra, y eso se hace a través, como hemos venido haciendo, existen reformas que tienen que hacerse, quién nombra a las personas para que esos nombramientos estén por mucho tiempo y al final de cuentas se habla de lo que es la meritocracia, pero también que existan consecuencias. Las personas que no cumplen con la ley, que estén adentro del Estado o fuera del Estado, que también que exista un sistema de justicia lo suficientemente fortalecido para que la ley se cumpla a todo nivel. Un ejemplo que hay ahora que es internacional, que tiene que ver un poco con esos temas a largo plazo, es el ejemplo de la Volkswagen. La Volkswagen viene ahora y plantea una disyuntiva. Es el mayor fabricante de vehículos
vehículos ahora en el mundo, pasó a Toyota hace algunos años, y resulta ser que miente en una serie de tests, de pruebas que tiene que hacer para llenar requisitos ambientales en Estados Unidos, especialmente con motores diésel. El dilema es que mientras no lo cacharan no hay clavo. El clavo es que te cachan y hay una sanción para empezar de 18,000 millones de dólares en principio, porque estás poniendo en duda un sistema en sí mismo, Juan Carlos. O sea, cuando hay un sistema de confianza donde tú puedes autorreportar lo que estás haciendo y en un momento dado mientes, el sistema falla. Porque todos los demás actores del sistema actuaron en función de que te creyeron lo que estabas diciendo. ¿Dónde está el límite entre que la institucionalidad dependa de que también los actores que somos parte del sistema actuemos de buena fe? Y actuemos de buena fe porque en algún momento yo soy el comprador del mismo vehículo Volkswagen, por ejemplo, o soy el comprador de combustible y estoy certificando que tiene tales características. ¿Cómo podemos generar que el sistema en sí mismo funcione también porque los ciudadanos actuamos de buena fe dentro del sistema? Y ciudadanos somos empresarios, funcionarios públicos, usuarios finales, somos todo dentro del sistema. Uno de los principales principios en cualquier sistema es que tiene que existir una certeza de castigo si yo me salgo de la norma. Porque lo que hemos visto, y hablando del ciudadano guatemalteco común que migra a Estados Unidos, esa persona sabe que en Estados Unidos hay muchas cosas que no puede hacer, que a lo mejor en Guatemala las hacía cuando estaba en Guatemala y ahora estando en Estados Unidos ya no las puede hacer porque sabe que en Estados Unidos va a tener certeza de castigo. Eso es una variable fundamental y que a nivel de las instituciones, de las organizaciones del Estado, lo que vemos es que la Contraloría General de Cuentas es una organización que hoy se está dedicando únicamente a auditar procesos que ya ocurrieron y que a la hora de que llega a investigar a la institución, a lo mejor ya es hasta demasiado tarde por toda la burocracia en la cual los trámites se van acumulando y no existe la capacidad del Contralor de poder generar un mecanismo de control mucho más eficiente. Por otro lado, estamos claros que tiene que haber una mejor capacidad de investigación por parte del Ministerio Público cuando la superintendencia en temas de lavado de dinero, por ejemplo, empieza a investigar, manda la información al Ministerio Público, la denuncia y en este caso el Ministerio Público debe actuar. Pero lo que empieza a suceder muchas veces es que no hay la suficiente capacidad para poder investigar casos de corrupción. Entonces, lo que hemos visto, y en los últimos meses ha sido clave, es que el papel de la CICIG de empezar a generarle mejores capacidades al Ministerio Público, empezar a trabajar de manera conjunta y empezar un proceso que muchos, y vos has sido uno de ellos, de que dice esto apenas empieza, es en lo que se ha venido a trabajar en que exista esa certeza de castigo, de que el funcionario sienta que las acciones que está trabajando pues realmente van a tener una consecuencia. Porque, a ver, parte de las razones por las que a veces hacemos las cosas, en general, como individuos o como empresas, es porque si no lo hacemos, dejamos de ser competitivos. Entonces, al dejar de ser competitivos, decimos, pongo en riesgo mi modelo de negocio. El problema es de que si, para que yo sea competitivo, tengo que actuar al margen de la ley, estamos jodidos, José Miguel. O sea, no debiera ser eso lo aceptable, porque si entonces mejor me salgo del negocio y opero fuera de ese modelo de negocio. ¿Dónde generamos un balance como empresarios, como ciudadanos? Porque a veces nos toca ser empresario, pero a veces soy el consumidor de los productos, y yo quisiera tener la certeza de que cuando yo compro algo, lo que dicen que es lo que estoy recibiendo. Pero cuando soy vendedor, digo, bueno, si me logro pasar por debajo de las normas y les digo que es esto, pero realmente es solo 80% eso, mientras no me cachen no hay clavo. Jugamos los dos roles, jugamos como consumidores y jugamos como proveedores dentro del sistema. ¿Qué rol juegan esas instituciones fuertes para que todos podamos tener certeza que lo que hay disponible en el mercado cumple? No, definitivamente que es básico. En Guatemala se le llama informalidad, pero realmente es ilegalidad. La informalidad es ilegalidad. No existe una persona informal porque estás incumpliendo con la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si las instituciones no hacen nada en contra de esa ilegalidad,
Entonces, puedo seguir operando en esa ilegalidad. ¿Y qué pasa? Entonces las empresas legales, formales, son las que van desapareciendo y poco a poco, ya sea que desaparecen porque dejan de operar, como tú decís, porque no pueden operar en un sistema ilegal, o se pasan a la ilegalidad. El caso del contrabando es un caso típico, lo puedes ver en el tema de ropa, de calzado. Pues en Guatemala entra calzado de contrabando por montones. Bueno, lo vimos en cigarros hace un tiempo que hasta cerró la planta aquí localmente. Entonces tenés empresas que han desaparecido. El tema de lo que es la industria de entretenimiento, ponete lo que eran los CDs y lo que eran antes los DVDs, que ahora tal vez fue otro cambio que acabó con... Menos mal no dijiste cassettes o algo así porque tuvieras... Los discos de acetato. Pero nos hubiéramos visto la edad que somos realmente. Pero al final de cuentas desaparecen completamente por lo que tú decís y la falta de los controles. Eso es una cosa que tiene que cambiar, tiene que ser parejo para todos, tanto para grandes empresarios que no cumplen con la ley como para pequeños empresarios que también están en la ilegalidad. En la de 2015. 8 de octubre es el evento, hablemos un poco, vamos a ir al último segmento, vamos a profundizar en agenda y demás, pero en términos generales para que nuestros televidentes sepan dónde pueden comprar las entradas y cómo pueden participar. Bueno, pues realmente este año lo que estamos intentando es de poder tener un evento que construya sobre el fortalecimiento institucional, jueves 8 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, y las entradas las pueden obtener desde ya en www.todoticket.com. 800 quetzales en preventa y 1000 quetzales el día del evento. Vamos a ir al corte, vamos a regresar después del corte a ver justamente la agenda, quiénes van a estar, quiénes van a participar, cómo va a ser el modelo de esa actividad ese día. Así que vamos al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca del ENADE 2015. Vamos a conversar en este último segmento más en profundidad de quiénes van a participar, cómo va a ser la agenda y qué puede usted esperar de ese evento ese día y lo que sucederá posteriormente a eso, qué resultados se esperarían tener de esto. Empecemos justamente con quiénes participan, cuál es la agenda. Jueves de 2 de la tarde, 8 de octubre, ya dijimos todoticket.com para que adquieran las entradas, pero ¿cuál es la agenda? ¿Quiénes van a participar como panelistas o como foristas? Bueno, pues realmente el evento es una tarde. Arranca a las 2 de la tarde con el himno nacional, la entrada de los pabellones, las palabras de bienvenida que las da el presidente del comité organizador del ENADE, José Miguel Torreviarte, y además el mensaje del sector empresarial organizado, que es CACIF, el presidente de CACIF, el que da un mensaje en nombre del sector empresarial. Luego hay una propuesta que se presenta en un formato de video, que es la propuesta que también se presenta de manera escrita tanto a los candidatos como a la sociedad civil, en donde se resume la propuesta de fortalecimiento institucional. Vamos a tener dos expositores, uno el expresidente de España, el señor José María Aznar, quien además de haber estado como presidente en España, es una persona que se ha dedicado en los últimos años a través de la Fundación FAES, una fundación que trabaja mucho con el Partido Popular en España, a trabajar en los diferentes capítulos de Latinoamérica procesos de fortalecimiento institucional en toda Latinoamérica. Y esto pues es importante que él comente un poco sobre la experiencia que se ha tenido y cuáles son algunos buenos ejemplos que se pueden compartir en el caso de Guatemala. El otro es el señor Thomas Shannon, que a partir de esta semana comienza como subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Anteriormente estaba como consejero. Y es una persona que va a hablar mucho del tema del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y cómo Guatemala está siendo realmente un ejemplo para la región en la lucha contra la corrupción. Posteriormente, pues también es importante mencionar la presencia de los dos candidatos que están compitiendo por la segunda vuelta. Tanto el señor Jimmy Morales como la señora Sandra Torres han aceptado. No es un debate, cada uno va a tener 20 minutos cada uno para poder presentar su propuesta, su plan de gobierno en los temas de fortalecimiento institucional, y luego pues las palabras de cierre por parte del presidente de Fundesa y el presidente de la República, quien da las conclusiones del evento.
Así es que es una tarde, lo que esperamos desde ya son casi 2.500 personas las que participan en el evento, desde los presidentes de los 3 poderes del Estado, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes del sector empresarial, de la sociedad civil y por supuesto público en general, que esperamos puedan participar en todo este proceso de construcción de una 12ª edición del ENADE, y que como seguimiento esperamos que algunas de las iniciativas de ley que van a estar incluidas en la propuesta, como por ejemplo la reforma a la ley orgánica de la SAT, la ley de obras por impuestos que ayuda a descentralizar la inversión, o la ley de la carrera judicial, se puedan implementar. Todos estos procesos de ENADE anteriores, y siendo ya el 12º, José Miguel, tenemos un producto final, un resultado al que se puede dar seguimiento posteriormente. ¿Qué visualizas? ¿Qué entenderías puede ser este producto final que le vamos a dar seguimiento? No sé si serán solo las propuestas de ley o los productos que van a salir, para que después del ENADE le podamos dar seguimiento como guatemaltecos y ver cuánto estamos cumpliendo con metas de fortalecimiento institucional. Bueno, definitivamente que es importantísimo. En el pasado se han venido formando diferentes coaliciones o pactos que de alguna manera se le da seguimiento, la Alianza por la Nutrición, estamos hablando de la Coalición por la Seguridad. En este caso existe el Movimiento de Ciudadanos contra la Corrupción, es un movimiento que se formó hace varios meses, en abril más o menos, y la idea es ir monitoreando cómo la corrupción va reduciendo, y no es solo temas del sector empresarial, sino que es la sociedad en un momento bastantes movimientos de sociedad civil, que la idea es entregar esa propuesta al movimiento para que se le dé el seguimiento y vayamos monitoreando cómo se fortalecen las instituciones. Definitivamente que las instituciones, hay mucho trabajo por hacer. Este no es un trabajo que termina con el ENADE, es un trabajo que empieza con el ENADE, y deberíamos de ir trabajando de una en una de las instituciones que pueden ayudar a corregir las otras. Hablamos del sistema de justicia, trabajar en el sistema de justicia para que el sistema de justicia pueda ayudar a corregir otras instituciones que de alguna manera van generando esas mejoras incrementales que se van necesitando. En todos los talleres que se han tenido previo, Juan Carlos, ya nos hablas de algunos de los productos, pero ¿cuáles son los temas más importantes, las prioridades que se han planteado y que en todo caso deben estar incorporados en el trabajo que hará ATAL, por ejemplo, posteriormente, para acompañar las propuestas de ley y demás? ¿Cuáles temas en los sectores, tanto en reuniones que han habido fuera de la ciudad de Guatemala como en la ciudad de Guatemala, con organizaciones sectoriales, como con representantes de estos territorios? ¿Qué temas son los que han salido como prioridad para que puedan ser tomados en cuenta en el proceso? Lo que hemos visto es que la mayor prioridad en este momento es la recaudación, y para esto pues se está generando una estrategia de cómo poder modernizar la Superintendencia de Administración Tributaria. Un tema es el cambio a la ley orgánica, pero luego están los procesos internos, retomar por supuesto las acciones que se pueden hacer dentro de las aduanas, porque sabemos que las famosas puertas que dicen que solo hay 3 o solo hay 4 o son 5, no se sabe exactamente cuáles son. Lo que sí se sabe es que los contenedores nunca cuadran de lo que venía en el barco y lo que efectivamente pagó el impuesto. Entonces, esas son acciones que se tienen que trabajar. Es importante que se nombre ya un superintendente de administración tributaria. Todavía tenemos un superintendente que está interino, y que es parte de un proceso de fortalecimiento que la superintendencia necesita en este momento para poder generar una mejor recaudación. Recordemos que alrededor de 5.000 millones de quetzales se pierden en temas de defraudación aduanera y contrabando, precisamente porque la SAT no tiene los suficientes controles para poder generar mecanismos mucho más eficientes de fiscalización. Adicionalmente, hay algunos otros temas que son de mediano plazo. El servicio civil, pues sabemos que no se va a arreglar de la noche a la mañana, eso será un proceso, pero sí hemos encontrado que se pueden generar pequeños logros, como por ejemplo en los temas de aeropuertos, puertos, poder generar mecanismos de control para quitar la discrecionalidad de los funcionarios, que era un poco lo que se mencionaba al inicio, para que como país empecemos a tener pequeños cambios que generen primero un mejor ingreso para el Estado. Sabemos que Guatemala tiene una carga tributaria muy baja y consideramos que eso es en este momento lo más prioritario, además de la racionalización de algunos gastos, como por ejemplo se ha mencionado los temas de publicidad, que sabemos pues no son eficientes.
acceso, aparte de la información, aparte de lo que ya se ha trabajado en los talleres, o incluso acceso a algunas de las propuestas que ya están sobre la mesa, algún vínculo, algún enlace en el que puedan buscar la información? Sí, de hecho, todas las propuestas están ya en www.fundesa.org, las pueden descargar ya. Y muy próximamente vamos a tener una aplicación para teléfonos inteligentes de Fundesa, así es que pues ya estamos en el desarrollo de la aplicación para poder tener ahí todos los enlaces que precisamente se va a lanzar durante el ENADE. En la transmisión, ese día hay transmisión en línea también del evento. Vamos a tener una transmisión en línea, por supuesto todos los canales también pues están participando, pero vamos a tener a través de nuestro canal de Ustream el acceso directo www.fundesa.org.gt y nos pueden seguir a través de las redes sociales con el hashtag ENADE 2015. José Miguel, todo este proceso termina también siendo un mensaje donde desde el sector empresarial también se plantea una necesidad de que tengamos un Estado fuerte. No hablemos de Estado grande o Estado pequeño, pero un Estado fuerte que permita tener certeza de los procedimientos y del actuar. Ese aporte de parte del sector empresarial en estos 12 ENADE también lleva a que el mismo sector empresarial se vea un tanto al espejo, José Miguel, y plantee qué cosas como sector empresarial también podemos hacer diferente para con el resto de la sociedad. ¿Dónde ves el avance después de este 12º ENADE de esa posición del sector empresarial? Pues yo creo que los temas que se han venido planteando en la ENADE siempre generan esa luz y si bien es cierto no se han logrado los cambios que quisiéramos porque el país le falta mucho para llegar donde queremos que esté, el tener los temas sobre la mesa, como dices tú, verse al espejo, ver temas que antes posiblemente pasaban desapercibidos, ahora son temas relevantes. El tema de la nutrición crónica lo sabíamos, pero no sabíamos qué tan profundo era. Ahora vemos ya una sociedad más consciente de la nutrición crónica, la ventana de los 2010. Entonces, además de que marca una luz y una guía hacia donde hay que trabajar, también genera conciencia de los empresarios como la sociedad civil de todo lo que hay que hacer. Importante mencionar que el ENADE, si bien es cierto, es el Encuentro Nacional de Empresarios, es un foro mucho más amplio de casi 3.000 personas donde hay de los tres poderes del Estado están presentes, comunidad internacional, cada vez recibimos más llamadas de alcaldes del interior, candidatos que ganaron las alcaldías, que quieren venir al ENADE y quieren aprender más de qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer a futuro para lograr esa mejor sociedad que todos queremos. Gracias, José Miguel. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Por habernos acompañado. ENADE 2015, jueves 8 de octubre, 2 de la tarde, en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. Usted puede adquirir sus entradas desde ya en www.todoticket.com. Cuesta 800 quetzales si lo compra antes de ese día. Ese día ya le cuesta 1,000 quetzales el participar en el evento. En todo caso, si no puede llegar o está lejos, puede verlo por el canal de Ustream de Fundesa. Y como decía Juan Carlos, ya estará el app de Fundesa también disponible en el corto plazo. Así que los esperamos en ese evento para poder participar de esto. Estarán personalidades pues interesantes que vienen nuevamente a Guatemala y a ustedes los espero el próximo fin de semana, el próximo domingo, nuevamente acá en Este Oeste. Muchas gracias. Dios los bendiga.